Hola, buenos días. En este vídeo vamos a tratar varios conceptos muy sencillos, muy simples, para empezar a poder luego tener una mayor comprensión en lo que son los seminarios que de forma periódica, cada semana, hacemos todos los jueves con el patrocinio de Capital Alpha. Vamos a ver simplemente lo que es un soporte, una resistencia y veremos lo que es la media de 200 y ya por extensión vamos a ver la media de 100 para explicar el cruce dorado. Vamos a explicar qué es, sin salir del gráfico que tenemos aquí. Poco a poco iremos metiendo más conceptos, meteremos los indicadores, meteremos figuras y artistas, pero de momento vamos a empezar por lo que me parece a mí esencial, soporte y resistencia. Vamos a empezar la casa empezando por tener unos buenos cimientos. Resistencia, ya nos metemos en harina, se produce o tenemos una resistencia donde el precio tiene problemas para seguir subiendo. Para tener soporte tenemos, la definición sería lugar, zona, donde el precio tiene problemas para seguir cayendo. En este caso, en gráfico horario, la resistencia en este par, nos olvidamos ya de los pares del activo que estemos viendo, nos vamos a quedar con los conceptos. En este caso, en gráfico horario, donde tuvimos resistencia, donde el precio tuvo problemas para subir, de hecho tuvimos pues, un primer toque, muy poquita caída, pero luego ya en el segundo toque vimos que este precio luego tuvo problemas para seguir subiendo, fue en 118,68. Una vez llegamos aquí, zona de resistencia, sabemos que a lo mejor es probable que a lo mejor tengamos cierta corrección. Es decir, para continuar con las subidas deberíamos tener una superación de este nivel. Con superación de este nivel podríamos pensar ya en siguientes subidas. Esta resistencia es totalmente horizontal, de hecho la veis como la he representado, una línea horizontal, ¿vale? Y seguimos viendo la evolución del precio. Evolución del precio, que ahora fijaros, trazando una tendencial, fijaros dónde ha tenido problemas el precio para continuar con las subidas. Uniendo los máximos relevantes, nos damos cuenta de que ahora la resistencia, en vez de tenerla en el 118,68, por llamarla resistencia estática, aquí la resistencia siempre va a ser la misma en el paso del tiempo, se ha convertido esta resistencia en un nivel superior a una resistencia que queda ya en niveles inferiores. Resistencia dinámica, uniendo mínimos decrecientes, formando esta tendencial bajista de muy corto plazo. Aquí el precio está teniendo problemas para estar por encima de la media, perdón, de la directriz bajista. Esta sería la primera resistencia ahora que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? Superación de esta resistencia sería una señal de compra. Como la resistencia en sí no, y ya hablando de esta resistencia, de esta línea de tendencia, no es un punto fijo, fijaros dónde tuvo problema para seguir subiendo. La voy a eliminar y este máximo con respecto a este máximo es prácticamente el mismo punto. Tenemos aquí otra resistencia horizontal en este 117,87. Es decir, aquí hay problemas para continuar con las subidas. Si ahora lo complementamos con la información que nos está dando, tenemos aquí que sería lo ideal para pensar en que rompemos esta tendencial, ya que en el momento actual no hay especialmente muchísimos puntos de diferencia. La ruptura de este nivel nos daría la confirmación de que ha roto esta resistencia totalmente bajista, ¿vale? Esto sería una manera de afianzar la entrada, para no entrar en zonas de que a lo mejor podemos presenciar alguna falsa ruptura, es decir, rompe la resistencia y luego vuelven a tirar la cotización del precio. Cuanta más clara esté la resistencia o soporte, más fácil va a ser que veamos ese engaño o ese típico falsa ruptura para luego volver a la cotización a continuar con la tendencia de fondo, que en este caso la tendencia de cortísimo plazo es bajista. Sin salirnos del gráfico, fijaros que la media de 200, en este caso es una media de 200 ponderada, está funcionando bastante bien para funcionar como soporte. Es decir, tenemos aquí un soporte, el precio cae, llega a la media
llega a la media. Fijaros que aquí hay un problema, que se le está coincidiendo. Ahora imaginaros, no hay mucha volatilidad, estamos en un mercado vacacional, ¿vale? Pero fijaros que aquí el grueso gordo, donde va a tener problemas para seguir subiendo, lo vamos a tener aquí, 117.50 aproximadamente, que es la confluencia de una zona que era la media de 200 en gráfico horario de clarísimo soporte. Ahora ya lo tenemos el precio por debajo, es decir, lo que antes hacía de soporte, ahora posiblemente puede hacer de resistencia. Por eso hay zonas en las que antes de intentar meternos de forma totalmente adivinatoria para saber si va a romper o no va a romper resistencia, pues es mejor dejar al precio tranquilito y meternos en algún nivel de referencia mucho más, por decirlo de alguna manera, tranquilo. Y en este momento, por cierto, estático, totalmente claro. Aquí lo que pase en esta franja de puntos, lo voy a poner con un triangulito, pues realmente entramos dentro de adivinar si va a poder romper o no va a poder romper la resistencia. Lo que pasa en esta franja, imaginaros que ahora sube por lo que sea, ahora no hay mucho movimiento, pero imaginaros pues alguna declaración o alguna noticia de impacto, sube, pues el nivel que deberíamos evitar tradear sería pues este, el que va directamente con la directriz, con la media de 200 y con el nivel donde tuvo o ha tenido problemas para subir. Zona totalmente a evitar, y si rompe, pues va a ser más probable que esto vaya subiendo, siguiendo con la tendencia de fondo. La tendencia de fondo gráfico diario está clara, es alcista, y mientras no haga eso, pues tomar posiciones alcistas. Ahora que parece que se ha girado un poco la tendencia, pues no parece lo más recomendable. ¿Vale? Esto en el tema de resistencias me parece fundamental. Estamos viendo una resistencia de forma horizontal, que aquí forma un pequeñísimo doble techo, otra resistencia donde ha tenido problemas para subir, uniendo máximos tenemos otra resistencia en forma de directriz bajista y un clarísimo soporte con forma, aquí sí que no había manera de hacer una directriz clara, más que una muy pequeña, de corto plazo, pero como teníamos como referencia la media de 200, no teníamos que pensar mucho más. Fijaros que sin salirnos del gráfico, pues sabemos que esta media realmente en gráfico horario está funcionando muy bien, pues nos vale como referencia. Ahora, cuidado, precio por debajo, media de 200 por arriba y una resistencia que a lo mejor va a tener problemas. Entonces, ¿cuándo podemos decir para el más estricto corto plazo, el gráfico horario, que esto va a mejorar? Si superamos este nivel o estructuración inferior, o sea, por niveles inferiores. De momento no hay nada, muy escasita volatilidad. Pero bueno, superación de este nivel, pues deja atrás resistencias y ya podríamos pensar en más subidas. ¿Vale? Tema resistencia, me parece claro. Tema soporte. Vamos a mirar otro, dólar Canadá. En gráfico diario, cuanto más clara, por cierto, esté un soporte, una resistencia, más engaño va a haber. Voy a meter zoom. Aquí una clarísima resistencia, soporte, perdón. Aquí vamos a mirar el soporte. Un clarísimo soporte, sin ir más lejos, lo tenemos uniendo los últimos mínimos relevantes en gráfico diario. Y si unimos mínimos, fijaros que esta directriz está clara, clarísima. La voy a dibujar muy fina, porque lo que me interesa es el comportamiento que hay aquí. ¿Vale? Si metemos zoom, fijaros qué es lo que ha pasado aquí. Si se ajusta mucho la ruptura o pensar que va a romper en gráfico diario y ajustamos muchísimo la entrada a cortos porque pensamos que ha roto la directriz bajista y para abajo, ya aquí tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque pegan un pequeño pinchazo que se ve aquí y arrastra la cotización al alza. ¿Qué es lo que habría que pensar aquí para pensar en posiciones bajistas? ¿Vale? Que aquí lo teníamos además en los seminarios aquí. Esto está en los seminarios de Capital Alpha, está grabado y está tal cual. La única idea, ya que teníamos aquí un clarísimo soporte, y ahora que estamos mirando en este par simplemente soportes, pues hombre,
¿Que rompa la directriz? Pues ya que tenemos una directriz, pues bien, la tenemos en cuenta. Pero realmente, donde iba a empeorar el aspecto técnico el par, indudablemente, era por debajo de este soporte. Es decir, ya, si rompe este soporte, sí que se podría dar ya por buena, y es mucho margen, es muchísimo margen, es una figura de margen, pero es muchísimo margen, pero afianzas la entrada y sí que dices, oye, este par ha empeorado muchísimo el aspecto técnico, porque ya no solo ha roto la directriz, esta, que no me la imagino, directriz que ha hecho de soporte, y no solo ha perdido ya una zona de soporte importante. Ya hablaríamos también de otra proyección, porque podríamos tener aquí de este canal, etcétera, que eso ya lo comentaremos en las figuras chartistas más adelante. Estamos con los soportes y resistencias, ¿vale? Entonces, lo que pasa ahí en esta franja, estamos en las mismas, es mucho adivinar. Es mucho adivinar, simplemente trabajando con soportes y resistencias. En este caso, como estamos presenciando o como presenciamos aquí, ruptura bajista, pues tenemos que hablar de soporte. ¿Vale? Son zonas francamente difíciles de tradear, o que te metes corto y metes un stop loss muy ajustadito, pues si acaso pasa una cosa de estas, o es mejor ajustar operativa y decir, si pierde soporte, mejor meterlo en corto a meternos en una zona que aquí puede pasar muchas cosas, porque ni había perdido soporte importante, y aquí desde luego el que hubiera ajustado la entrada en este puntito, pues hombre, a la alza se lo ha llevado. Esto no es una falsa ruptura ni nada, o sea, es que esto directamente, pues ya veis, pinchan un poquito y para arriba. Esto en cuestión de soporte es importante, y más cuando estamos trabajando en este tipo de gráficos. Aquí ya estamos en gráfico diario. Es importante ajustar operativa, ajustar el punto de entrada, no mucho, pero dejarle un poco de margen. ¿Por qué? Porque si no pasan estas cosas. Indudablemente estamos hablando en gráfico diario de 100 puntos, que sería aquí mucho, es muchísimo margen. Habría que ya que pensar pues que esto se convertirá en resistencia, y entonces si va cayendo y no lo tiran de golpe, pues entonces ya pensar que por lo menos esto se convertirá en resistencia y ya empezará a vender, porque este margen la verdad es muy amplio. Pero bueno, realmente quiero que quede claro el concepto de soporte y resistencia, y aquí me parece que el soporte está clarísimo con esta directriz, y el soporte está claro con este soporte. Aquí otra vez tenemos un soporte dinámico, forma de directriz alcista, y aquí un soporte totalmente horizontal. ¿Vale? Y ahora ya para finalizar el tema, que no me quiero extender mucho, fijaros, a ver que lo tengo por aquí, un segundo. Tengo otro activo, bueno, lo saco, que no pasa nada, aquí. Fijaros en gráfico diario, lo voy a poner esto en blanco para que se vea mejor. El último soporte que hemos tenido aquí dentro de este índice es el IBEX, lo hemos tenido aquí, de forma clarísima. Un soporte, pues ya veis que hay pinchacitos, ligeros pinchazos, pero el soporte estaba meridianamente claro. ¿Qué pasó? Que antes de subir con mucha fuerza, una subida del 6-7%, ¿qué es lo que pasó? Pinchan ligeramente el soporte, toda la operativa que estuviera aquí, por poco abierta, muy ajustada abierta, operativa corta por pensar que se ha roto el soporte, la arrastran al alza. ¿Vale? Muchísima precaución, cuando un soporte está tan claro, suele pasar estas cosas, que hay falsa ruptura y para arriba, y esto es por ajustar demasiado la entrada. ¿Qué tenemos que hacer aquí si uno se mete corto? Si uno se mete corto aquí, el stop loss tiene que estar realmente cerquita, de tal manera que si es una falsa ruptura, salir cuanto antes de tener una venta en lo que es un posible soporte, que es lo que pasó aquí. Y lo hicieron, la ruptura del soporte lo rompieron por poquito, pero lo rompieron en apertura, y fijaros lo que subió. Simplemente esto, y el que comprara lo mismo, el que compra en soporte es buena idea, el stop loss no puede estar muy lejos, pero por lo menos sabes que estás comprando en soporte. De aquí el pinchazo dependerá de cuando lo quieran tirar la cotización, o si luego desnudan la vela o no.
Pero aquí el soporte estaba, pues eso, también meridianamente claro. ¿Vale? Pues hasta aquí creo que ha quedado bastante claro. Hemos visto dos ejemplitos. Sobre todo, cuanto más se alejes cuando se trabaja en timeframes mayores, esto que se ve aquí, pues está a la orden del día. Son falsas rupturas, son pinchacitos, ¿vale? El precio penetra justo, pues lo justo para arrancar aquí toda la operativa en corto y arrastrarla al alza. Hay que tener un poquito más de ojo, no ajustar muchísimo la entrada y si te han cazado, pues que el stop loss esté cerca, porque es que no deja de ser una orden de venta en pleno soporte una mala idea, porque como el soporte haga su función y levante el precio al alza, te quedas vendiendo desde suelo. Generalmente no suele ser una muy buena idea. De la misma manera que el que compre pues en plena resistencia, que haya comprado ya pues por niveles, aquí no porque no se ha dado el caso, pero ahora por ejemplo el que compre aquí en estos niveles sabiendo que esto está girado a la baja, pues tiene mucho mérito porque o está adivinando y sabe que va a seguir subiendo, o tiene mucho mérito porque es muy valiente. Y aquí no estamos para demostrar valentía, aquí estamos para trabajar con probabilidades. Entonces, aquí, cuando supere, para remarcar ya lo explicado en el vídeo, cuando supere soportes, volveremos a comprar, o previa estructuración en niveles inferiores, que de momento no lo ha hecho, ¿vale? Y poco más. Hemos visto un ejemplo de resistencia dinámica, resistencia pasiva o resistencia horizontal. Aquí, soporte dinámico en forma de directriz alcista y soporte horizontal o soporte pasivo en línea horizontal, ¿vale? En soporte horizontal. Un punto exactamente, además, prácticamente al PIB, ¿vale? Y poco más que decir entre soportes y resistencias. Es un concepto básico que hay que tenerlo en mente, ¿vale? Bueno, pues ya nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.